¿Qué tal? Buenos días. De inversión pública y privada hablamos esta mañana en República. Bueno, sin mayor preámbulo, introducimos a nuestro invitado. Esta mañana nos acompaña el señor vicepresidente de la República, Óscar Ortiz. Bienvenido, señor vicepresidente. Carlos, muy buenos días. Es un placer estar en tu programa, sobre todo felicitarte por la capacidad de estar comunicando todos los días a nuestro país y sobre todo información oportuna y que le sirve a nuestra familia para estar informada de lo que está pasando, no solo en el gobierno, sino en el contexto nacional. Los medios de comunicación son importantísimos en toda democracia, así es que mis felicitaciones a ti. Bueno, gracias, señor vicepresidente. Comencemos rápidamente. ¿Qué tanta inversión ha logrado atraer este gobierno desde que asumió el 1 de junio? Ya casi vamos a cumplir un año. Bueno, básicamente como tú sabes, es importante esa pregunta. Una de nuestras principales 3 grandes prioridades asumidas por nuestro presidente es el crecimiento económico con empleo digno, el tema de la seguridad y el tema de la educación y la salud. Y en el tema económico, las perspectivas al cierre de este año son mucho mejor que el año que comenzamos, 2013-2014. Hay que decir que tomamos el mandato de este periodo 2014-2019 en el mes de junio y ya básicamente este primer trimestre está registrando una alza, un incremento positivo comparado al trimestre anterior. Todos los indicadores que tenemos a través de los datos de nuestro Banco Central de Reserva nos dicen que las exportaciones crecieron en un promedio del 10.7% en relación al año anterior. Está clarísimo de que hay una tendencia de crecimiento de las inversiones internacionales en nuestro país. Ahora hemos logrado unos acuerdos importantes que está dinamizando sectores claves. Te voy a mencionar el tema del sector textil. Es un sector que está teniendo muy fuerte impulso en el transcurso de este año 2015, sobre todo por las mejores ventanas de exportación hacia los Estados Unidos y otros países de la región. Es importante el dinamismo que ha arrancado en el sector construcción sobre el acuerdo que hemos construido en los últimos 7 meses y que nos va a permitir que este quinquenio sea el quinquenio de la construcción. Más de 1.500 millones están comprometidos. Solo para este año ya hemos soltado 20 proyectos que están en vía libre en un esfuerzo compartido con Medio Ambiente, con ANDA, con la Secretaría de Cultura y por supuesto en relación directa con Casalco y con las principales desarrolladoras con las cuales nos hemos comprometido a generar empleo decente y sobre todo a estimular el sector construcción, que es clave. Ahora, ¿cómo harán esto, señor vicepresidente? Ya lo estamos haciendo. De hecho, ya tenemos una mesa establecida desde hace ya 5 meses con el sector construcción y entonces lo que hicimos fue romper ese ciclo que había, que por falta de articulación, por parte de coordinación entre el sector público y el sector privado, la parte que más afectaba era toda la tramitología. Por ejemplo, de repente tú tenías un permiso de ANDA, pero no tenías el permiso de Medio Ambiente. Tú tenías un permiso de ambos, pero no tenías el de Cultura, porque siempre hay que hacer un estudio del tipo de zona donde vas a construir. O de repente la empresa, por una falta de articulación, no había cumplido con todos los requisitos que la ley le manda. Montamos una comisión técnica, establecimos unas instancias de comunicación permanente con Casalco, con los cuales hemos trabajado muy de la mano, y hoy tenemos que estamos arrancando muy bien. La construcción del año pasado fue deficitaria, o sea, tuvo menos en participación en relación a otros sectores, pero ahora se presenta como una tendencia de un sector muy fuerte y sobre todo el sector construcción es un efecto cascada. No solo te genera empleo, sino te activa otros sectores de la economía. ¿De cuántas decenas de millones o cientos de millones de dólares estamos hablando? Estamos hablando que solo en estos 20 proyectos que acabamos de liberar, en el transcurso de este año, estamos hablando de 240 millones de manera directa que se están aplicando y ejecutando este año. Es interesante porque la industria de la construcción, de seguro que así como vamos, tendremos más de 300 millones de inversión directa en distintos proyectos, en distintas partes del país.
muy por encima de lo que tuvimos en los últimos 3 años. Entonces, en esta parte creo que va a ser clave. Hemos movilizado y estamos dinamizando muy bien lo que se llama la industria de los call centers o de la comunicación a distancia, que son industrias con altas tecnologías incorporadas, sobre todo porque nos ponen en el mundo. El Salvador está siendo ahora uno de los centros regionales para el establecimiento de estas industrias que dan empleos a jóvenes que salen de bachillerato. Por supuesto, tienen más ventajas aquellos que son bilingües, que ya manejan completamente el inglés. Estamos proyectando junto con ellos que hay un crecimiento por año de nuevos empleos de 7,000. En estos 2 meses he ido a inaugurar 3 nuevas plazas, 3 nuevos establecimientos de inversiones en los call centers, y ahí estamos trabajando con ellos incluso un acuerdo que básicamente es que de manera conjunta, de manera concentrada, como ellos lo que les hace falta es gente que hable full inglés, o más bien personas bilingües, y muchas veces la extensión de los call centers se ha detenido porque no hay suficiente personal para contratar con manejo del inglés fluido que les pueda permitir a ellos tener un buen desempeño en sus plataformas de trabajo. Y entonces ahí estamos hablando de que estamos construyendo una propuesta con INJUVE, con el Ministerio de Trabajo, con ellos y con la facilitación del comisionado de la vicepresidencia, para preparar año con año 5,000 jóvenes, o sea, que saliendo de bachillerato los convocamos con las mejores notas en el sector público. La idea es becarlos 4 horas diarias, full inglés, con un método pionero, bueno, de los mejores, y que al cerrar 12 meses de formación, con pasantías incorporadas previamente a cerrar su ciclo, ya puedan salir con los empleos en las distintas empresas de comunicación a distancia. Ya que hablamos de empleo, en este primer año de gobierno del presidente Sánchez Serén, ¿cuántos gobiernos se han creado? ¿Cuántos empleos se han creado? Bueno, en relación al trimestre anterior, 8,000. Imagínate, es una buena noticia, porque el quinquenio pasado cerró con 21,000 empleos promedio al año. Nosotros tenemos la meta y el compromiso con nuestro presidente de superar esa cifra en los próximos 5 años. Se necesitan como 50,000 solo para absorber a la gente. Claro, 50,000. Lo que te digo es que el quinquenio pasado terminó con 21,000 promedio y el quinquenio antepasado terminó con menos. Porque aquí el tema del país ha sido empleo por el bajo crecimiento. Y si no hay crecimiento en la economía, y si no estimulas el sector agropecuario ampliado, si no estimulas la industria como lo estamos haciendo, si no estimulas la construcción, si no estimulas la plataforma exportadora de nuestras empresas textiles y otras industrias relacionadas a las exportaciones, simple y sencillamente lo que vamos a tener es una baja oferta de empleo o una insuficiente oferta de empleo. Tú decías, aquí la meta que tenemos es que, de acuerdo a los datos, al menos tenemos que estar ofertando, al menos para estar medio equilibrado, 50,000 empleos nuevos al año. Claro, en el quinquenio pasado se llegó hasta 21,000 promedio. Nosotros nos hemos propuesto superar esa meta. Estamos comenzando bien este año. ¿Llegaremos a los 50,000 o no quedaremos cortos? Bueno, tenemos que ir por fase. Esto requiere volver a reconstruir nuestra maquinaria productiva, que fue golpeada en los últimos 15 años por un modelo que más se dedicó a estimular las importaciones, a estimular que pudiéramos manejar dinámicamente las remesas, ¿verdad? Pero haciendo pagar un costo a la planta productiva del país. La planta productiva del país se debilitó en los últimos 15 años y esa la estamos volviendo a recuperar. Cuando hablamos de planta productiva, porque me llama poderosamente la atención cuando habla de eso, ¿a qué exactamente se refiere con planta productiva del país? La planta productiva es esto, vamos a ver. Aquí se le apostó a un sector terciario y no está mal, que era todo lo que es comercio, todo lo que es la estructura de servicios, todo lo que son servicios financieros, todo lo que tú ves con los centros comerciales, todo eso está bien. Y por ejemplo, hoy la introducción de buenas empresas en materia de telefonía, 8 millones de teléfonos tenemos en el país. El país tiene buenos servicios en materia de telefonías, pero también de otros servicios relacionados siempre al tema del comercio, al tema de los servicios, al tema del consumo. Y eso es bueno, eso debe ser un segmento importante para cualquier economía. Hay que seguirlos estimulando, pero... No te absorbe una gran cantidad de... No, pero no descuidamos el sector agropecuario, descuidamos la agroindustria, descuidamos sectores que son claves para las exportaciones y para la planta productiva, para generar tus propios resortes del desarrollo.
por ejemplo, el sector azucarero, que hoy está repuntando fuertemente. Acabamos de hacer una exportación de casi 100.000 toneladas métricas de azúcar a China, que ha sido, fuimos a despedir los 52.000 toneladas en uno de los barcos más grandes que llegó a Cajutla hace 2 meses junto con la Asociación Azucarera. Estamos trabajando conjuntamente con ellos. Hay que volver a recuperar nuestra planta cafetalera, hay que diversificar el procesamiento de nuestros productos relacionados con el café. Hay que ampliar los procesos productivos. No solo se trata de sacar el café, no solo se trata de limpiarlo, sino también de procesarlo, de empaquetarlo. El Salvador tiene de los mejores cafés en el mundo. Entonces, ¿por qué tú vas a dejar que el mercado salvadoreño, el mercado regional, esté inundado de otras marcas internacionales de Sudamérica que son inferiores a la calidad de nuestro café y solo son superiores porque ellos le han dado un procesamiento mucho más acabado, mucho más terminado? Ahora, si le estoy entendiendo bien, nos estaríamos moviendo a un modelo híbrido entre agropecuario, industrial y también el de servicios. No, complementario, sí, es complementario. Es sector agropecuario ampliado, quiere decir agroindustria. Tú tienes que tener buenos rastros estándar internacional para procesar bien la carne. Tú sabes que aquí no le apostamos a eso. ¿Cómo vas a tener una buena exportación de carne a Estados Unidos si tus rastros no son de estándar internacional? Por ejemplo, vamos a construir un rastro porcino dentro de poco, ya tenemos ya todo el proceso, 2 rastros bovinos de calidad internacional. Estamos en el proyecto ya con el Ministerio de Agricultura y en alianza con los alcaldes del área metropolitana de montar la gran central de abastos, que sea como la gran bolsa de comercialización de productos agropecuarios, con laboratorios, con sistemas de calidad, de tal manera que en ese gran espacio, como lo tiene España con Mercamadrid, Mercabarcelona, donde tú vas y de una vez ahí puedes estar dando las aprobaciones en materia de calidad de producto. Hoy imagínate lo que tenemos hoy, que no, mi respeto, porque es la tiendona, pero en la tiendona, ¿cómo compras un producto de calidad? Ahora, ¿Cómo lo exportas desde la tiendona? Quizás para ir cerrando y luego esta parte. Cierro la pregunta, es la industria. Porque aquí la clave en un país pequeño como nuestro, territorialmente hablando, es un sector agropecuario trasladándose hacia la agroindustria, poniéndole mayor valor agregado a sus productos, que es lo que estamos haciendo. Una industria cada vez más fuerte, pequeña, mediana y gran industria, porque aquí la clave es la industria. La industria es la que te genera el mayor aprovechamiento de las tecnologías, la que te genera procesos de producción más amplios, la que te genera productos más acabados, la que te genera la posibilidad de exportar con la calidad que se demanda en el mercado internacional, y la industria es la que te permite hacer un mejor aprovechamiento de todos los factores que tú tienes como país, ligados a una buena estructura económica de servicios. Eso es lo que le estamos apostando en toda la matriz de transformación productiva. Bueno, por cierto, señor vicepresidente, este fin de semana estuve con alguien que podríamos considerar el paciente cero del FMLN histórico, y le hice la misma pregunta que le voy a hacer a usted, y es la siguiente. ¿Cuánta gente podemos absorber a través de la agroindustria y en cuánto tiempo? Sí, bueno, mira, si nosotros seguimos trabajando en la dirección que estamos ahora, que hemos arrancado, la proyección de crecer económicamente, de acuerdo a las proyecciones del Fondo Monetario y del Banco Mundial, entre 2.4 y 3.5. Fondo Monetario ha dicho 2.5 promedio, 2.4, 2.5. Nosotros creemos que podemos ir más del 2.5 este año, pero el 16 tiene que ser mejor. Si vamos en esa tendencia, nosotros podemos superar cifras de 30.000 empleos nuevos por año, sobre todo absorbidos en esta nueva dinámica del sector agropecuario ampliado, de la industria, con una oferta económica en la plataforma de servicios potente como la que hemos venido construyendo. Entonces, aquí lo que necesitamos es actividad económica que demande empleo. Y si es empleo decente, si es empleo cada vez más competitivo, mucho mejor, sobre todo ligado a los jóvenes y a las mujeres, que esa es la estrategia que estamos utilizando. Por eso es que tú me ves a mí todas las semanas en distintos lugares inaugurando plantas o ampliando inversiones en plantas ya instaladas o nuevas plantas. Hace poco fui a Oriente, al ingenio Chaparrastique, con una inversión de $100 millones,
que estaba haciendo el ingenio Chaparrastique, también la central Izalco lo está haciendo, el ingenio El Ángel, en producción, en cogeneración de energía a partir del bagazo de la caña. Imagínate, ellos están produciendo 52 megawatts y ahí una parte de eso es para generarse su propia energía en las zafras y el resto lo colocan al sistema. A nosotros nos interesan esas inversiones en el sector energético, en el sector eléctrico, que dicho sea de paso, además de los call centers, además del tema de la construcción, además de los proyectos en el sector agropecuario, creemos que va a haber una fuerte inversión en el sector eléctrico, en el sector energético. Más de 1.300 millones de dólares están comprometidos ya, con más de 500 megawatts que se van a producir con distintos modelos. Plantas solares que ya están en marcha, plantas fotovoltaicas que ya están en proyectos para empezar a construirse, las plantas eólicas en Metapán, tanto una inversión privada de un promedio de 50 millones, como también CEL, que es nuestro principal rector en el sector, va a construir otra planta eólica, sobre todo ahí aprovechando los buenos vientos que tenemos en la zona de Metapán, casi más de 90 megawatts se van a producir entre el esfuerzo público y privado en esa zona y, por supuesto, la operación de mejoramiento de producción de energía que tenemos en la Chaparral, que va a arrancar también este año, y en la 5 de noviembre, que solo en esos dos proyectos estamos hablando de una inversión de casi 160 millones de dólares. Entonces, el sector, invertir en el sector energético en el año 2015-2016 es clave, porque hay que aprovechar ahora, Carlos, y es bueno que el país lo sepa, que dado que tenemos la ventaja externa coyuntural de que han bajado los precios del petróleo a menos de 60 dólares por barril, que ahorita han bajado los precios de los combustibles, que tenemos una baja en la tarifa eléctrica hasta el 31%, tanto para la familia como para las empresas, y que era una de las presiones más fuertes que teníamos en los últimos años, que el alto costo de energía te hace más costosos los procesos productivos y no te permite tener márgenes de reinversión. Ahora estamos teniendo la posibilidad de que haya margen de reinversión, y en ese sentido es bueno decirlo. Nosotros tenemos que aprovechar esto para invertir en el sector. Cuando llegue otro momento donde se disparen los precios, ya nosotros tenemos una oferta en el sector mucho más competitiva que en toda la región, y los precios de la energía se deben de mantener accesibles, no solo para la familia, sino sobre todo para la plataforma empresarial que está pidiendo la pausa, señor vicepresidente. La que desarrolla el tema económico. Regresamos en minutos, vamos a tocar otros temas que también son importantes. Ya regresamos. El Estado es y será siempre libre e independiente, y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Bueno, señor vicepresidente, en los últimos días hemos escuchado algunas declaraciones de carácter público, algunas del presidente de la República, otras de los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Quisiera que escucháramos algo de lo que dijeron en estos últimos días precisamente sobre esos temas. Ya es tiempo que digamos basta. No pueden ser 4 personas las que decidan el destino de nuestro país. Que nuestras sentencias no llevan la intención de desestabilizar. Invitamos siempre a que revisen todas las sentencias de la sala. Y ahora caemos en una situación de esas, de irregularidad jurídica, disminuyendo uno de los poderes. Me temo que no sea justo, que no sea conveniente. Bueno, me imagino que algunas de esas declaraciones eran al calor de la emoción, pero en una declaración del Departamento de Estado, hablando del clima de inversión del 2014, el Departamento de Estado de los Estados Unidos decía que una de las razones por las cuales de repente el clima de inversión en El Salvador no era lo más óptimo era la incertidumbre política. El hecho de que se encuentren los poderes encontrados, porque este último es el presidente Sánchez Serén abiertamente diciendo algo sobre la sala, pero anteriormente han sido importantes miembros de su partido, parte de la Asamblea Legislativa, el presidente saliente. Entonces, la pregunta es, ¿realmente dónde está parado el Ejecutivo en este punto? Mira, siempre es una amenaza en el ejercicio democrático no guardar los límites. Y esa es una responsabilidad de todas las instancias que conforman el Estado salvadoreño, porque todos tenemos un mandato constitucional y todos tenemos unas competencias
que tenemos que cuidar y que tenemos que cumplir. Y nadie está exento de eso. Nadie. Es decir, el legislativo tiene sus facultades, el ejecutivo tiene sus facultades, el órgano judicial tiene sus facultades y sus campos de acción, así como lo tiene instancias como la Fiscalía, como el Tribunal Supremo Electoral, como la Procuraduría, etcétera. Todos tenemos que cuidar que nuestras acciones, nuestras decisiones y nuestros procedimientos cuiden el espíritu de la Constitución, cuiden el marco jurídico del país y aporten a la estabilidad, a la certidumbre, a la confianza. Por lo tanto, en una democracia creo que estamos en libertad de hacer los llamados correspondientes cuando así se presenta la necesidad. A veces, yo siempre digo, El Salvador es de las democracias más fuertes en toda la región. El Salvador es de los procesos pioneros en toda la región. Y cuando yo escucho a personas fuera de nuestro país que nos critican o que nos valoran, y yo digo, excelente, pero uno tiene que ir a ver cómo son los debates en Estados Unidos, cuando hay una especie de toma y daca entre republicanos y demócratas, entre el presidente de los Estados Unidos y el Congreso o el Senado. No te digo si nos vamos a España. Yo he estado en ciertos debates que me han invitado. No hay que tenerle miedo a ese tipo de cosas, eso sí. Creo que también no hay que alarmarse por un posicionamiento que se haga a nivel de unas instancias del Estado, porque tenemos derecho a hacerlo. Yo mismo expresé, me parece que ha habido una acción que va más allá de los límites que se plantea en uno de los órganos del Estado. Y hay que decirlo porque todos estamos obligados a tratar de cuidar esta democracia que nos ha costado tanto sacrificio, que nos ha costado tanto esfuerzo y que ha costado llevarla por esta ruta de equilibrio de poderes, de pesos y contrapesos, y de que la expresión del ciudadano cada vez se cuide de mejor manera. Así es que yo no veo ningún problema en términos de que la democracia salvadoreña o esté en retroceso o se esté estancando o hay amenaza que se debilite de ninguna manera. Yo invitaría a que nos comparemos con otros países, con otros procesos en el concierto latinoamericano, y veremos que los salvadoreños estamos dando pasos importantes. No suficientes todavía, no. Hay que seguir construyendo democracia. Y en esa dirección estamos nosotros. Es decir, bueno, entiendo que a su juicio la Sala de lo Constitucional puede estar cayendo en activismo judicial y de repente torciendo los argumentos para de alguna manera perseguir una agenda política, pero respetan siempre los fallos de la Sala. Sí. Ahora, claro, ¿hay algunas iniciativas o conversaciones que se están dando en la Asamblea Legislativa en torno a tratar de aprobar un nuevo proyecto de ley para tratar de que las decisiones de la Sala sean por unanimidad? ¿Apoyaríamos ustedes esto? Mira, fíjate que este es un tema que es importante. La Asamblea tiene competencias constitucionales para poder, es la única que tiene la facultad de entrar en el campo, de generar iniciativas, de presentar iniciativas, de discutir proyectos, de aprobar proyectos de ley, de modificar leyes, de reformar leyes, de reformar incluso contenidos de la Constitución, porque es el órgano que está llamado para hacerlo. Por lo tanto, quererle limitar a la Asamblea cualquier acción de estudio, cualquier acción para poder analizar procedimientos constitucionales, cualquier acción para poder concentrarse en el estudio de una competencia determinada, de un determinado órgano del Estado, es como quitarle la competencia a la Asamblea. La Asamblea está en esa facultad. Claro, si tiene la correlación, si tiene la profundidad para hacerlo, si tiene la correlación para hacerlo en términos sociales y políticos, y si se considera que eso es bueno para el país, ¿por qué no lo vas a hacer? ¿Dónde está el pecado? Bueno, sería definitivamente antirrepublicano decir que no lo puede hacer, pero también la Asamblea podría tomar una medida antirrepublicana al tratar de limitar de alguna manera la acción de la Sala. ¿Qué es antirrepublicano cuando lo estás haciendo dentro del contexto que la Constitución te manda? Antirrepublicano sería que tú te salgas de un marco normal
legal, institucional, y te metas a hacer cosas como la que pasó en Honduras, por ejemplo, dar un golpe de Estado, o las que han pasado en otros países, donde de repente vos desmontás un parlamento, les decís, señores, hasta aquí llegan, yo agarro poderes extraordinarios, etcétera. No, en El Salvador no está pasando nada de eso. De hecho, ha sido pero tan maduro el proceso salvadoreño, que tú mismo lo dijiste, a pesar de que hay un montón de sentencias que no se comparten. Se cumplen. Se cumplen. Pero querer que esto sea por unanimidad sería inclusive, creo yo, irreal si tenés 5 magistrados que estén de acuerdo 100% del tiempo bueno, dejémosle eso al Parlamento y dejémosle ese al debate del país. Eso no es, porque no es una posición personal que si es bueno o es malo. Hoy es, por ejemplo, 4-1. Puede ser 3-2. Yo soy de los que creo que toda medida que toque el espíritu constitucional tiene que ser manejada con mucho detalle y con mucho cuidado. Y aquí hay 2 instancias que están actuando de manera dinámica en eso, que es la Asamblea y que es el ámbito judicial a través de la Sala. Entonces a ambos hay que pedirles prudencia y que lo hagan con la profundidad del caso, porque no está vendiendo panes, ni está vendiendo café toda la mañana, porque si no, pues como yo digo, cada mañana vamos a tomarnos el café viendo una resolución todos los días. Ahora, o viendo un decreto de reforma constitucional toda la semana. El día de ayer, su ex camarada en armas, el don Roberto Cañas, a quien le tenemos mucho aprecio, decía que tomar decisiones por unanimidad se prestaba ya sea a autoritarismo o de repente a manipulación, que entonces había que exigirle a la Asamblea que los 84 votaran a favor de una ley para que se aprobara, por ejemplo. Bueno, es que la Constitución ya dice cómo se hace eso en la Asamblea, y lo demás está para que la Asamblea lo reforme, lo presente, lo mejore, que la Asamblea lo madure, que la Asamblea le termine de dar forma. Ese es el modelo que nos hemos dado, y yo creo que aquí lo importante es siempre poner en el centro del país. Yo creo que el país necesita seguir caminando en fortalecer la democracia. Solo que digo, y nosotros estamos completamente conscientes de eso, incluyendo nuestro presidente, que es el primero, que es el respeto a la institucionalidad del país, pero también el cuidado que cuando vamos a tocar temas de contenido constitucional, lo hagamos con la responsabilidad que eso demanda. Es decir, si de repente se aprobara entonces esa ley, ¿acompañarían ustedes como Ejecutivo? No nos corresponde a nosotros, hay que ver primero cómo se va. Eso es uno de los tantos temas que tú estás mencionando. No estoy diciendo que eso va a entrar la otra semana, o que, no sé. Eso ya la nueva Asamblea tendrá que hacer una agenda y tendrá que presentarle al país cuáles son los aspectos que pretende discutir en materia de interpretación o en materia de reforma a nivel de los procedimientos constitucionales, pero eso no está en la agenda del Ejecutivo. No, eso en todo caso tendría que ser parte de una agenda legislativa. Ok, con ese ya nos vamos a la pausa, ya regresamos, vamos a hablar un poco de seguridad también. El Estado es y será siempre libre e independiente, y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Bueno, señor vicepresidente, la semana anterior, o esta semana, nos hemos enterado no solamente del promedio de homicidios diarios, 20, dicen algunos, 289,000 desplazados por alguna cuestión de la violencia. La semana pasada vino don Rudy Giuliani, usted se reunió en privado con él. La pregunta es, ¿qué sacó de esa conversación? ¿Con qué se queda? ¿Y qué de lo que dijo él simplemente ya lo están haciendo? La reunión con Giuliani fue positiva, con todo el equipo de seguridad nuestro, a participación de nuestro presidente en el ENADE, que fue un evento también muy positivo. Ambos discursos, tanto del sector privado como del presidente, fueron bastante coincidentes en esta visión compartida de que en la violencia tenemos que entrar todos, tenemos que participar todos y tenemos que colaborar y actuar todos. En la noche que estuvimos un poco más de 2 horas con el señor Giuliani,
con la parte que yo más me quedo en el documento de entrega que se hizo al presidente y de la conversación que tuvimos es en cómo aprovechamos de mejor manera todos los instrumentos tecnológicos que nos permitan multiplicar la efectividad de la actuación y los procesos de nuestra Policía Nacional Civil, de los miembros del Ejército, de nuestros cuerpos de investigación, incluyendo el cuerpo fiscal. ¿Qué quiere decir? Que ahí tenemos tecnologías que todavía nosotros no estamos utilizando suficientemente y que es uno de los objetivos que tenemos en el transcurso de este año y el próximo. Por ejemplo, los centros de estadísticas, que son claves y ellos tienen una gran experiencia ya en eso. En Estados Unidos en general, en Nueva York lo utilizaron. La prueba científica, que son el montaje de laboratorios para tratar de investigar de manera impersonal a qué se debió un asesinato o cuáles son los factores que te pueden permitir esclarecer. Él decía que al menos el 50% de un caso se puede resolver vía la prueba científica. Ahí están el tema del ADN, los temas de, bueno, del huella, piel, cabello, etcétera. Entonces, esto implica fortalecer el sistema de prueba científica en el país, que a excepción de medicina legal, en el resto de estructuras en materia de seguridad pública no tenemos instrumentos fuertes, que eso es lo que hay que montar. Y por el otro lado, el fortalecimiento de los instrumentos de inteligencia para tener más capacidad de hacer tiros certeros y golpear el crimen. O sea, hacer, como se dice, tiros de francotirador a la hora de golpear la extorsión, de golpear el crimen y yendo directamente a las células de los cabecillas, aquellos que están siendo los que están conduciendo esas estructuras, esas pequeñas células o esos procesos. Entonces, creo que fue positivo. De hecho, también intercambiamos con él que todo momento como el que estamos viviendo nosotros es difícil, porque nosotros, y yo lo he planteado anteriormente, estamos en un año de inflexión, es decir, un año donde aparentemente la situación de violencia se va a presentar como una perspectiva de crecimiento, pero lo que estamos teniendo es también un nivel de respuesta de la estructura criminal a esta estrategia de persecución y a esta estrategia de pelea de territorios que años anteriores se había debilitado la presencia de la fuerza pública. Entonces, al poner en marcha esta estrategia integral, no solo de prevención, de persecución del delito, de control gradual y total de los sistemas penitenciarios, de reclasificación de los privados de libertad, de los traslados de los cabecillas más peligrosos del sistema penitenciario que están generando decisiones para multiplicar crimen fuera del sistema, o por ejemplo... ¿Seguirán estos traslados, por cierto? Sí, no, sí que por eso digo, la estrategia está en marcha. La creación de estas unidades de reacción rápida entre el ejército y la policía, con más de 1.200 elementos, ahora la compra en proceso corto de logística, como los chalecos, armas de mayor capacidad para la policía, el tema de mejoramiento de las comunicaciones, de que cada policía pueda contar con los mejores recursos para poder actuar. Sin duda alguna, esto ya está generando un fuerte impacto. Entonces, lo que hay es una especie de pulso. Ellos están tratando de hacer un pulso, diciendo, si ustedes no paran con esto, nosotros vamos a mantener esta presión. ¿Y cuál es la presión? De una decisión de elevar los crímenes. Y elevar los crímenes entre ellos, en los territorios en disputa, y también de gente inocente. Y nosotros no podemos ni someternos ni aceptar ese tipo de presiones. Nosotros, a través de la decisión del presidente, estamos determinados a poner en marcha esta estrategia que implica en el corto y mediano plazo golpear y desarmar la extorsión.
Ahora, golpear la estructura del crimen y controlar totalmente el sistema penitenciario. Señor vicepresidente, estas fuerzas especiales de reacción, ¿cómo van a funcionar? ¿Van a entrar, detectar, inmovilizar al presunto delincuente y luego llega la policía y los procesa de acuerdo a nuestros códigos legales bueno, vigentes? Van a actuar de muchas maneras, de manera flexible. Van a estar concentrados, bueno, de hecho ya se están concentrando en un área, en un centro militar, en un centro de movilización de tropas, que va a ser uno de los cuarteles que se está trabajando en acuerdo con nuestras Fuerzas Armadas. Estas unidades van a estar concentradas siempre ahí y van a operar prioritariamente en los 10 municipios que se han escogido, los más violentos, ahora, donde necesitamos desarmar y desmontar estructuras criminales que se habían apoderado de territorios o que estaban asentados en territorios determinados. Y luego ellos van a moverse de acuerdo a los niveles de información donde se requiera un nivel de presencia mucho más contundente de la fuerza pública. Por ejemplo, han habido casos como los que ya conocimos de enfrentamientos donde redes de cabecillas o de estas estructuras criminales se han ido a pequeños cerritos, se han ido a cafetales, se han ido a lugares donde ya no hay población porque ya están identificados en las comunidades, se les ha dado persecución y han salido del territorio establecido. Hay información dónde están asentados, dónde se están ubicando, inmediatamente eso va a servir para que la fuerza pública actúe de manera contundente. Entonces va a ser entrar, detectar, perseguir si es necesario y apresar, y luego llega la policía. Tú lo has dicho, es correcto, estamos de acuerdo, así es la cosa. Y tiene que ser de esa manera, porque nosotros tenemos una estrategia que tiene a su base la prevención, la rehabilitación, la reinserción de aquellos jóvenes y familias en alto riesgo, que no están siendo parte de estructuras criminales. Y la prioridad en este año y el próximo va a ser golpear la estructura criminal, que es la extorsión y el crimen, y controlar los centros penitenciarios. ¿Cuándo comenzará el despliegue de estos batallones? Bueno, se espera que ya en el mes de junio, bueno, de hecho ya se está empezando a actuar, pero digo que ya el ministro va a dar esos datos, pero en el mes de junio yo creo que así como se está preparando ya nosotros vamos a tener capacidad en toda su expresión de poder contar con esta estructura de reacción mucho más rápida y flexible. Ok, con ese nos quedamos, vamos a la pausa, vamos a hablar un poco también de la beatificación de Monseñor Romero. Ya volvemos. Bueno, un gran evento se nos viene, señor vicepresidente, y es la beatificación de Monseñor Romero. Intuyo que ustedes están brindando colaboración a la Iglesia Católica para la organización del evento. Claro, este será un evento histórico de país y va a poner a El Salvador también en el mundo. Un acontecimiento como pocos en la historia, no solo en la historia democrática, sino en la historia del país como tal. Y sin duda alguna nos vamos a dar cita cientos de miles de salvadoreños y también vamos a contar con una buena cantidad de visitantes internacionales. ¿Cuántos presidentes van a venir? ¿Están confirmados? Bueno, todavía no te podría dar ese dato exactamente, pero sé que van a estar varios mandatarios y delegaciones internacionales. Vendrá mucha gente ligado también, la iglesia, que es la principal organizadora del evento, sin duda alguna va a tener también sus propios invitados. Estamos hablando de una concentración como pocas veces se ha visto en la historia de nuestro país alrededor del Salvador del mundo y de otras actividades relacionadas que van a ver a lo largo y ancho del Salvador conectados con ese evento. Por lo tanto, yo creo que tenemos que verlo como un evento de justicia, un evento de esperanza, un evento donde tenemos que terminar de reconciliarnos los salvadoreños. Monseñor Romero es una figura de paz, Monseñor Romero es una figura de esperanza y Monseñor Romero es una figura de fe. Por lo tanto, tenemos que ser coherentes todos con eso.
y hay que prepararnos porque estamos ya a días. Ya se están empezando a hacer los preparativos logísticos. Nuestro gobierno, nuestro presidente lo expresó en la conferencia de prensa cuando vino la delegación del Vaticano. Está prestando no solo toda la colaboración, sino está haciendo todo lo que se tiene que hacer como gobierno para que sea un evento digno del nivel que corresponde. ¿Y pedirán los días de asueto por el 22 y el 23? Bueno, es casi seguro que ya está planteada esa iniciativa y no tengo ninguna duda que todas las fracciones políticas, todos los diputados y diputadas van a acompañar esta iniciativa que se corresponde con el hecho de que todos podamos ser parte de un momento histórico, posiblemente en términos de fe, el más grande de la historia del país, porque no veo cuál otro podemos comparar en materia de representación universal de la Iglesia y de la fe, que es la beatificación de Monseñor Romero. Eso recoge muchas cosas y va a haber un Monseñor, un evento, como dice, un Monseñor Romero antes y un Monseñor Romero después, no porque sean dos cosas distintas, sino en materia en momento histórico. Después de esa beatificación, nosotros vamos a tener una figura mucho más extendida en toda su dimensión, sobre todo por la manera en que Roma o el Vaticano va a formalizar su beatificación. Así es que El Salvador tiene que estar en un momento muy especial y los salvadoreños tenemos que sentirnos muy comprometidos con ese sentimiento de Monseñor Romero, que siempre estuvo al lado de la gente más pobre y que siempre estuvo al lado de la justicia y la democracia. Ok, bueno, señor vicepresidente, no puedo dejarlo ir sin hacerle una pregunta más, y es la siguiente, tiene que ver ya no con cosas tan trascendentales, bueno, sí trascendental para muchos. Hablemos un poquito del Citram. No todas las personas de repente han salido favorecidas. Algunos van a pagar 30 centavos. Ya me extrañaba que no me preguntaras del Citram. Yo dije, si no me he preguntado, y le voy a reclamar después. No, porque pero los de las rutas alimentadoras todavía van a pagar 30 centavos y son 60 centavos para muchos salvadoreños. Es mucho dinero. Yo siempre he dicho que los salvadoreños tenemos que aprender, Carlos, a disfrutar las cosas buenas, a reconocer los pasos correctos y a identificar las novedades. Entonces, disfrutemos el arranque del Citram ahora, que era una cosa tan esperada en los últimos 2-3 años, y hoy arranca, hoy hay una historia. Hoy arranca formalmente el nuevo sistema de transportes metropolitano, un transporte de futuro. Entonces, y arranca con 33 centavos. Esa es la tarifa del Citram, que arranca de Soyapango hasta Salvador del Mundo. Una experiencia totalmente distinta. Y al cerrar este año, vamos a tener un Citram moviendo, al cerrar el año, al cerrar diciembre, un Citram moviendo 415,000 pasajeros diarios, desde Soyapango hasta Salvador del Mundo y desde Ilopango a Salvador del Mundo. Y en ese proceso va a hacer un ordenamiento y reordenamiento de todo el sistema periférico. ¿Y el sistema periférico cómo se llama? Sistema de alimentación. Y ese sistema de alimentación va a entrar también por gradualidad. En la medida que el Citram vaya agarrando más pasajeros diarios, hoy va a comenzar con 70,000 y va a ir así subiendo 115,000, 150,000, 200,000. Tú vas a ir organizando también la entrada de las rutas de alimentación. Por lo tanto, lo dijimos, el precio del Citram va a ser accesible. Incluso en las encuestas salía que podía costar 40, 50, hasta 60, decía la gente. Pero nosotros, el presidente de la República siempre dijo, un transporte pionero, no perdamos de vista que siempre tiene que tener una tarifa accesible para la gente, sobre todo de las zonas populosas como Ilopango, como Soyapango,
y toda la ruta que recorres. Y con estas rutas alimentadoras, ¿habrá alguna especie de convenio para que de repente la tarifa sea reducida si es que se va a tomar el Citrans después? No, sí, igual va a haber una tarifa techo que casi ya está establecida también y que va a comenzar a operar con las primeras rutas alimentadoras que vayan formalizando parte del sistema, que tiene que ser un sistema novedoso y que le tiene que dar una tremenda comodidad y seguridad a las familias que se transporten. ¿Y de cuánto es el techo más o menos? Bueno, ya el ministro lo va a plantear. Mi responsabilidad como comisionado junto al equipo de gobierno era garantizar que se cumplieran los plazos para poner en marcha el CITRAN, que es una inversión pública-privada de un poco más de 100 millones, porque 45 millones ha costado toda la plataforma logística que ya se está terminando con los puntos de incorporación, y un poquito más de 50 millones, que es lo que cuesta el sistema, y todas las rutas de operación, que son los buses que andan ya sirviendo, y que esto es una deuda. Este es ya un compromiso que toman los empresarios privados. Ok. Señor vicepresidente, no me resta más que agradecerle que haya estado usted esta mañana hoy en República. Gracias a ti, a tu programa, y agradecerte por el espacio, y como siempre abiertos cuando nos invites. Bueno, y muchísimas gracias a ustedes, amigos. Los espero mañana a las 6:30 de la mañana. Recuerden, porque la República es de todos, hay que cuidarla. Y será siempre libre e independiente, y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona.